el módulo 6. Y lo que nos faltaba ver era, bueno, funciones de orden superior, por ejemplo, en tuplas, en lo que sería tipos de datos definidos por el usuario. Lo de la tupla ya lo vimos recién una función de orden superior hecha con una tupla. ¿Qué era? Map, habíamos hecho. Map con una tupla. Entonces podríamos jugar con eso. Podríamos hacer nuestra propia función de orden superior con una tupla, por ejemplo, no sé. Map tupla. Y acá estoy haciendo una función cualquiera, que dado una función y una tupla a B, entonces devuelve f de A y f de B. Por ejemplo. ¿No? Podría ser algo así, si quiero. O por ejemplo, podría ser, no sé, hacer en par, no sé, estoy inventando, AB, y después tenemos CD, y podríamos tener entonces igual a F de A en B, en C digo, y F de B en D. Y todo esto es una tupla gigantesca. Y entonces nada, hago como una especie de, puedo hacer la sumatoria de cada uno de los términos. Por ejemplo. Pero podemos jugar así con, digamos, las tuplas y crear nuestras propias funciones de orden superior con estas tuplas, ¿no? Después podríamos llegar a usar, por ejemplo, en todo lo que era, ¿se acuerdan del ser vivo y demás? Bueno, podemos hacer un filter de las personas que son viejas, ¿no? De los seres vivos que son viejos. Entonces, podemos jugar con eso. Vamos a volver a donde estaba la parte de los son viejos. Acá viejo, por ejemplo, ¿no? Entonces teníamos Steph y Juan, que eran personas, y después teníamos Firulais y Beethoven. Entonces yo podría poner, bueno, filter, viejo, en realidad tal vez debería ser, es viejo como para que sea más expresivo. Entonces podría poner acá Juan, Tefi, Firulais, Beethoven. Y entonces que me devuelva quiénes son los viejos. Hay algo mal. A Racing. Ah, ok, no le puse show. Para que se muestren mis personas así, ser vivo y demás, le tengo que decir deriving show, para que se muestre. Y ahora si lo ven, y yo lo recargo, a ver, seguro todavía hay algo. No, bien. Y ahí sí, lo filtro y ninguno es viejito. Pero por ejemplo, vamos a agregarle uno viejo a propósito. Y vamos a agregarle, yo no sé, un perro. Profe, yo Un tengo una perro de 10 años. Sí, ahí voy. consulta con Que el sea drive. false. Y ahí me tira el perro ese de 10 años. Sí, dígame, ¿cómo? En el driving, ¿se puede agregar más de un tipo? Sí, con coma. Perfecto, gracias. ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Con coma? No, espacio. Entonces. No. Ah, ya sé. A ver, así. Tipo tupla. Tipo tupla. Y ahí sí, Bueno, tendríamos, por ejemplo, que ser igualable también. Y entonces podríamos preguntarnos si Juan es igual a Tefi. Oh, no. Juan es igual a Juan. Sí. Por ejemplo, bueno, podríamos hacer eso. Podríamos preguntarle la edad de real, entonces map, edad real de Juan, Steffi, Firulais, Beethoven.
¿Era real? ¿No estaba en ser vivo? No, ¿cómo se llama? Ser vivo. Acá. Tiki, 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 tiki. Edad humana. Edad humana. De Juan, Tefi, Firulais y Beethoven. Me dice 37, 34, 35 y 14. Y por ejemplo, cuando habíamos hecho el tema de los empleados y después obtener los sueldos de los empleados y sumarlos a todos, podríamos haber hecho un sum de un map. Entonces era sum de un map de obtener sueldo de cada uno de los empleados, como por ejemplo acá teníamos un par de empleados, Juancito y Kathy. Oh, me falta, a ver. Me falta que sea una lista, qué tontis. Map tiene que recibir una lista. Ahí está. Y no tenía que hacer esto, que es medio aburrido, de usar una lista por comprensión cuando podría usar el map, que es re piola y re avanzado. Y me puedo hacer así como, ay, mira, yo sé usar map. ¿Mm? Bueno, y esto se puede hacer en teoría mucho más copadamente, que a mí me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacerlo de a poco, no les voy a tirar ahora la solución. Pero quiero que hagan lo siguiente. El zoom de elementos de la lista. El producto, o sea, dada una lista que me diga, o sea, hacer el zoom que estamos haciendo acá. Entonces, zoom de 1, 2, 3, 4, que me diga 10, ¿no? O el multiplicar, por ejemplo, producto, no sé si existe, son de 1, 2, 3, 4, me diga 1 por 2 por 3 por 4, que es igual a 24. Mira vos. Eso es uno. Y después, no existe, me va a tirar error. Y el otro que voy a querer hacer es concatenar, dado una lista de cosas, por ejemplo, hola, chao, que me devuelva hola, chao, ¿no? Entonces, que me devuelva todo junto, hola, chao. Así. ¿Cómo lo podría hacer? A ver, el zoom ya lo habíamos hecho en algún lado. A ver. Zoom, mar. No, 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 no. Ok, ¿no lo hicimos? Sumar, zoom list. Lo hicimos. Acá está. Zoom. Suma. Entonces, dado una lista, me suma la cabeza con la suma de la cola. Como le voy a pasar esto más abajo. Pip, 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 pip. Bien. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con multiplicar. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hago para multiplicar los elementos de una lista? Si no me dicen, voy a seguir cantando y canto mal. Lo mismo, pero cambiar la condición de corte por un 1. Ok, entonces esto sería así, pero la condición de corte por un 1. Y ¿Qué un for más?
¿Y un por en dónde? C por sub, C por prod. C por prod, bien. ¿Y prod tendría este tipo de dato? Sí. Yo Sí. creo que sí. Hay que ver qué tipo de dato es por. Los puntos T, la función por. No, es num. Sí, está bien. Perfecto. Bien. Y ahora, si quiero concatenar, como quisiera concatenar strings. Me encantaría hacerlo ya, por favor. ¿Se acuerdan cómo concatenar strings? Con más. Vos lo sabés. Y bueno, ¿quién sería el caso base? ¿Qué vacía? La vacía, exacto. Si no tengo nada, la vacía. ¿Y cómo concateno? Lo dijeron C recién. más Más, concatenar. más. Oh, pará, acá está mal. Esto no es prod. Esto no es suma, es prod. Y esto es concatenar. Muy bien. Y el más, ¿está bien que tenga el número? ¿No un P? No. No. Sería, ¿De qué tipo es más? creo que es de char. No, es de una lista. Así que acá sería, estoy esperando una lista de listas. Para decir que estoy esperando una lista de listas, lo digo de esta manera. Y que devuelvo una lista. ¿Por qué? Porque concatenar podría concatenar un 2 3 4 con 5 6 7 y me daría un 2 3 4 5 6 7. Es re poderoso el más. Miren. Uy. Ah, bien. Ahora, esto es notación infija. ¿Cómo podría ser estos, ¿cómo llamarlo? Funciones de connotación infija, el más, el por, el más, con notación prefija, para ordenarlo un poquito. ¿Cómo la pregunta? Quiero pasar de notación infija a notación prefija, el más, el por y el más. Porque esto resuelve lo que queremos resolver. Pero ahora yo quiero ordenarlo un poquito. Tengo que poner paréntesis más Paréntesis más. y sacarlo. Y sacamos el C, ¿no? Perdón, el más. Tiene que tener un espacio. ¿Sí? Y acá tiene que tener paréntesis. Porque es un elemento, segundo elemento. ¿Ok? Y acá, ¿qué haría? El por entre paréntesis. Por entre paréntesis, espacio C, Se quita ese por y se pone entre paréntesis pros. Cola. prod cola. Ujú.
no solo prod. Y con el más sería igual. Entonces voy a hacer así, porque me da vagancia. C y entre paréntesis concatenar y cola. ¿Qué opinión les merece esta solución? Estas tres soluciones. Como que medio me vale hacer todo 3 veces. ¿Vieron cómo estuve haciendo copy-paste? Como una champion. ¿Cómo podría ser esto? Pero pasándole la función. Vamos a llamarla hacer. Y le voy a pasar la función y la lista. Si es una lista vacía, ¿qué debe devolver? Una lista vacía. ¿Siempre me devuelve una lista vacía? No, depende de la función. Ok, entonces, ¿qué le tendría que pasar? Otra cosa extra, ¿no? Como el valor, Valor base. claro, base. Ponele. Base. Valor base. Bien. Y después tengo, a ver, voy a hacer que debe recibir una función, el valor base, y después puedo dividir en cabeza y cola. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tiene que hacer la función, perdón? Te quiero hacerlo de arriba, pero haciéndolo solo una vez. Y después le paso el más, el por. Ok. Hago paréntesis, función. Ok, función, no es necesario paréntesis. Vamos a ver por qué. Cabeza y cola como parámetros. Ah, valor base. Cabeza y Y la cola. cola, así. ¿Y dónde está la recursividad? Maldita sea. Hacer función valor O sea, básico. acá vamos a tener que poner o sea, otra cosa que me devuelva. ¿Y qué vamos a tener que hacer acá? Fíjense, concatenar, prod, suma. Hacer función valor base y cola. Función, valor base y cola. Perfecto. Bien. Fíjense que acá además me tira el tipo de dato. Yo lo voy a acomodar un poquín. Ah, no, está bien. T1, T2, No falta el valor T2. base después del primer función. ¿En dónde? Después del primer función. ¿De este función? Sí. No, es que en realidad función recibe dos parámetros. C y lo que devuelva a ser función valor base cola. Ok. Si yo hago así, sería hacer, función sería más, el valor base sería 0 y tendríamos 1, 2, 3, 4. Oh, no le gusta el scope, perdón. Hacer. No, no hizo un reload, creo, pues. ¿Qué desastre? Ah, le pasó acá a todos los celdos. Le molesta. Sé que borré todos los sueldos, no sé qué dice acá. Perdón. Ahora sí. Y entonces hago hacer, como antes quería hacer y no pude, con más y me devuelve 10. Bien. Y ahora con por, ¿cómo hago? Por, y le dejo 0.
¿Qué le tengo que poner? 1. 1, exacto. El caso base es 1. Bien, y más. Voy a poner acá. Hola, chao. Hola, chao. Y... ¿Qué pasa? No le pasa mal caso base. ¿Cuál es el caso base? Listo, vacío. Listo, vacía. Muy bien. Y ahí hice solamente una función y puedo usar concatenar, sum, el otro multiplicar. Re piola yo. Pero lo más gracioso es que no solo soy re piola, sino que esto ya existe. ¡Ja! Y se llama en Haskell fold R, que se le pasa a la función, en lugar de hacer así, como fold R, y hace hola, chao. Y si no hago, a ver, más arriba, fold R, y si no hago fold R. Entonces ya es algo que existe, o sea, este hacer terminamos haciendo algo que se llama fold R. El Haskell. ¿Qué te congoja? Mi perro está con congoja. Buenísimo. Fold se le llama porque, o sea, lo que estamos haciendo es como doblando a la lista y vamos aplicando la función y doblás, aplicás la función y doblás, aplicás la función y doblás, o sea, te vas quedando siempre con el valor que vas obteniendo de esa función. Hay otra forma, ¿no? Perdón. Vamos a desglosar esto, pero desglosándolo de una manera bien caserita como hicimos hasta recién. Fíjense que lo que recibe el tipo de dato, ¿no? Es, primero, recibe el tipo de dato de la lista que yo le voy a dar. ¿Sí? Entonces va a obtener ese tipo de dato de la lista. Fíjense, función en C. Entonces, aplica la función en el tipo de datos de la lista. Ese es el primer elemento que recibe. El segundo elemento que recibe va a ser el valor base. ¿Sí? Porque una vez que termine de hacer texto, va a tener el valor base. Y lo que va a devolver va a ser el valor base, porque es lo que queremos que devuelva la función fold. Entonces, de último parámetro va a ser el último parámetro. Lo que retorna va a ser el valor del tipo de datos de la función base. Vamos a hacer un seguimiento con, por ejemplo, el más 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos, lo voy a llamar con fold R. O sea, esto lo puedo cambiar con fold R y tengo la definición de fold R. Y bueno, vamos a hacer fold R, folder. Fold R de más de, vamos a ponerle menos números, 2, 3, 5. Vamos a ponerle por ahí. Entonces, lo que hago es fold R de más 2, 3, 5. ¿Por qué entra? ¿Por la línea 217 o por la línea 218?
voy a cambiar el nombre, le voy a llamar hacer. Así me entienden que voy por alguna de esas dos. Ah, perdón, me faltó el 0. Por la 218, ¿no? Por la 218, exacto, porque puedo separar en cabeza y cola, no es vacía. Entonces, ¿qué hago? Es hacer más 0, cabeza, 2 puntos, cola, 3, 5. Bien, ¿y esto qué va a ser igual? Va a ser a función más la cabeza, que es 2, y después viene la función hacer con la función más, el valor base que es 0, y la cola 3, 5. Bien, ahora, esta parte, ¿por dónde entra? ¿Por la 217 o por la 218? 218. 218. Le voy a agrandar la cosa porque está medio pequeña. 218. Entonces, acá va a ser hacer más 0, cabeza 3, cola, lista de 5. ¿Y esto qué va a ser igual? A más la cabeza 3, y después va a ser hacer con más, con 0, con más, con 0 y con la lista de 5. Bien. Y este hacer de acá, ¿por cuál va a entrar? ¿Por la 217 o por la 18? Por la 217, pues tiene un solo valor de lista. Tiene un solo valor en la lista. ¿Eso es igual? O sea, machea con la lista vacía. Ah, no. No. Va a entrar por la 18. Exacto. Entonces es hacer con más, con 0, con cabeza 5. ¿Y la cola cuál va a ser? La lista vacía, ¿no? Sí. Perfecto. Y entonces esto va a ser igual a más, la cabeza 5, y después viene hacer la función más, valor base 0, y después viene la cola, que es la lista vacía. Y ahora, ¿esto por dónde entra? ¿Por la 217 o por la 218? Ahora sí por la 217. ¡Sí! Y entonces la 217, ¿qué me va a devolver? El valor base, que sería el Entonces, 0. 0, exactamente. Entonces, si hago 0 más 5, más 3, más 2, ¿no? O sea, este 0 se reemplaza acá. 0. Más 5 más 0, acá ya no sé cómo funciona, estoy inventando, no sé cómo funciona el motor. Tal vez acá lo que reemplaza es esto a más 5, 0, ¿no? Y después se reemplaza acá esto por más 5, 0. Y después se reemplaza esto por esto, se reemplaza esto por esto, y después todo esto se tiene que resolver. Y ahí se resuelve. Entonces para resolver hace 5 más 0, 5, 0, ¿cuánto da? Muy difícil esto. Cinco. 5. Y ahora tiene que resolver esta. Más 3, 5, ¿cuánto da? 8. 8.
Y después, más 2, 8, ¿cuánto da? 10. 10, entonces me responde 10. Y podemos resolverlo. Pero fíjense todo el bardo que tuvo que hacer para poder resolverlo. Súper interesante. Pero no solo tenemos esto que se llama fold R, también tenemos algo que se llama fold L, que funciona de la siguiente manera. Una El fold pregunta de L, fold R. ¿eh? Una pregunta de fold R. Sí. ¿No debería ser la firma T2 una lista? El primer No T2. hay un D2. T2. Este ¿Este tendría que ser una lista? es una ¿Por pregunta. qué? No, porque Fijemos, T1, no. Más. ¿Qué recibe? ¿dónde miro? El operador, la función. Más. ¿Sí? ¿Qué recibe? El 0 y la lista. ¿El 0 y la lista? ¿Más? ¿Recibe 0 y lista? La función. La función esta que le paso va a ser más en algún momento, por ejemplo. O por. Puede ser. Es una función que recibe 2 parámetros siempre. No sé dónde ves la lista. ¿Vos la ves acá la lista como el segundo parámetro? Claro, eso no es una lista. No. ¿Qué es lo que devuelve la función a hacer? T2. Y T2 es un número. El valor base. Acá lo vemos en la condición de corte. No devuelve una lista, devuelve una condición de corte. Entonces, la función, el primer parámetro va a ser un elemento de la lista y el segundo parámetro es la condición de corte. Ok. Ahora sí. Listo. Es difícil verlo, pero bueno. A veces cuando tenemos que decir la recursividad, creemos que se devuelve siempre lista y no siempre le devuelve lista. Bien. Fold R tiene una triquiñuela, por así decirlo. Es un poco distinto, pero es un poco lo mismo. Vamos a llamarlo hacer, pero a la izquierda, left. También recibe una función. También recibe un valor base. También recibe una lista. En este caso va a ser vacía. También va a devolver el valor base. Esto todo igual. Ahora, el hacer left, la siguiente parte, cuando tiene cabeza y cola, lo que hace es distinto. Cabeza, cola. En lugar de hacer función cabeza, lo que hace es llamar otra vez al fold, o sea, perdón, al hacer. Ay, intento completar. Hacer left, le llama a la función, después el valor base modifica, amo, lo amo, hace la función con el valor base y después la cabeza y después le pasa la cola. ¿Entienden? Lo que modifica siempre es el valor base. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si quisiera hacerlo así? Vamos a dejar como este estaba antes, que era un poco más complicado, pero, no, shifts, ahí está. Vamos a hacer hacer izquierda, hacer left, vamos a llamar. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a pasarle el más, vamos a pasarle el 0 y vamos a pasarle 2, 3, 5. ¿Por cuál entra? ¿Por la 221 o por la 222? 222, ¿no? 222, sí. Bien, entonces va a ser hacer left más, por ahora viene todo igual, 0, cabeza 2, cola
3, 5. Por ahora todo igual. Bien. Ahora entra y hace hacer left. La función más. Y acá viene el chistecito. Cambia la base. Entonces dice función más. Valor base es 0. La cabeza es 2. Y después le manda la cola. 3, 5. Bueno, para seguir, vamos a tener que resolverlo de alguna manera, porque, digamos, esto se tiene que resolver. Entonces, 0 más 2, ¿cuánto va a dar? 2. Claro. 2 y después 3, 5. Y ahora hacemos hacer left de más. Ah, perdón, ¿por cuál entra? ¿Por la 221 o por las 222? $2.22, muy bien. Y entonces separamos en cabeza y cola. 3, 2 puntos, cola 5. Bien, entonces hacemos hacer left de más de 2, no, perdón, de más 2, 3, pasándole la cola 5. Ahora tengo que resolver. ¿Cuánto es 2 más 3? ¿2 más 3 es igual a 3 más 2? 5. 5. Y le paso la lista 5. Y entonces acá entro por la 221 o la 222. 222. 222, separo en cabeza y cola. ¿La cola cuál sería? Vacío. Vacía. Muy bien. Y entonces hace hacer left de más. Y acá para poner más 5, 5 y le pasa la lista vacía. Y acá resuelvo. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. 10. ¿Y entonces por cuál entro? ¿Por la 221 o por la 222? 221. Y entonces devuelve 10. ¡Ah! Y vieron, es otra forma de resolver. Tenemos entonces el hacer, que lo hace de esta manera, y el hacer left, que lo hace de esta otra. Dos maneras distintas de hacerlo. Entonces, Paul L trabaja asociando a la izquierda de la función f, mientras que FoldR asocia a la derecha. Si vemos, y vemos el tipo de dato de la función, dice que lo único que se modifica es lo que devuelve la función, o sea, los valores donde están, ¿no? O sea, si yo esto le llamo, perdón, voy a llamarlo distinto, le voy a llamar T1 que llama T2 y T2 a lo que llamo T1 para que se vea muy igual a lo de arriba. El valor base sigue teniendo T2, ¿sí? Se sigue volviendo T2. La lista sigue siendo de T1. Lo único que cambia es cómo es la función, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que va a esperar es por primer parámetro un tipo de dato igual a mi... ¿cómo se llama esto? Estefanía, mucho gusto. A mi valor base, ahí está, mi tipo de dato al principio va a ser mi valor base, en cambio, en el hacer de derecha, el segundo tipo de dato va a ser el del valor base. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Ok, en hacer left, no sé si porque soy zurda me gusta más hacer left, la función
el último parámetro va a ser del tipo de la lista. En hacer write, el primer parámetro es del tipo de dato de la lista. Eso es lo que nos tenemos que acordar. Profe, da un poco la sensación de que Fort L es un poco más eficiente que Fort R. Bueno, nos chupa un huevo la eficiencia acá. ¿Cómo haríamos el producto con fold R? Fold L, digo. Fold L. Y el producto es conmutativo, así que me importa tan poco como antes. Pero con uno. No, con uno. Ahí está, ahora sí, 24. Y lo mismo con el más, es conmutativo, con lo cual no nos importa. Pero sí nos va a importar con aquellas funciones que sí necesiten el primer valor o el segundo valor. Por ejemplo, no se me ocurre ahora alguna. A El más ver, no hace chau hola, en vez. ¿eh? El más no va a ser chau hola. Ah, bueno, es bueno, dale. Vamos a ver qué hace el más. El más con la lista vacía. Y acá vamos a poner hola, chau. Y No. pues también, los valores están uno delante del otro. A ver, esto necesito, es una función. Por ejemplo, el factorial de un número. El número podría ser así. Fold L, porque lo entiendo más 1, y después le puedo pasar la lista entre 1 y el número que quiera saber. Por ejemplo, ¿qué número quieren saber el factorial? ¿El 4? Porque hace, perdón, por. ¿Qué puse más? Por 1 y 4. Entonces tengo 1 por 2 por 3 por 4. El menor de una lista. ¿Cómo lo puedo hacer? Con fold L. Vamos a hacerlo acá. Es menorísimo de una lista con fold L. ¿Cuál es el que me compara entre un elemento y otro para decirme cuál es el menor? El menos. ¿El menos? El menor, quiero decir. Min. Es Bien, perfecto. Y después voy a tener la lista en algún momento. La voy a poner acá, la lista. Pero me quiero saber cuál va a ser mi caso base. ¿Cuál va a ser mi base? Cuando la ¿Cuál lista está sería? vacía, Pero el mínimo de una lista vacía no existe. Así que no va. o cuando tengo un solo elemento. Un solo elemento. ¿Y cómo es el primer elemento de esa lista? el header. First. Head. First es para lo que sería tuplas. Ah, ok. No, first es el primer elemento de la tupla, de dos elementos. Entonces, si yo ahora hago dos puntos R y compilo y pregunto el menor de la lista, me va a devolver 10.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Por ahora, no. Bueno. Bárbaro. Bien, voy a parar la grabación. Con esto terminamos.